Mucho gusto, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy el defensor de la niñez y la adolescencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Bien, pues hemos sido invitados para abordar el tema específicamente de niñas y adolescentes que pertenecen a grupos delictivos, y pues es muy importante poder matizar en función de que es nuestro criterio, ¿verdad?, de que pues el Estado tiene una obligación muy importante al momento de asegurar o garantizar la protección a la niñez y a la adolescencia, sobre todo en grupos más vulnerabilizados como lo son las niñas y las adolescentes, teniendo en cuenta que hemos podido identificar que gran parte de los hechos delictivos cometidos por personas menores de edad, mujeres, son producto de una posible instrumentalización que realizan los grupos organizados al pues encontrar este vacío en cuanto a la respuesta del Estado. Hemos visto cómo el sistema de protección a la niñez y a la adolescencia vulnerada en sus derechos pues ha fallado en cuanto a la ejecución de sus funciones, ¿verdad? Entonces vemos que esto es una cadena en donde encontramos a que en pues casos en donde el Estado no es capaz de responder en el sistema de protección, y esto muchas veces conlleva a las adolescentes a un estado de desprotección total, en el que pues grupos delictivos, pues cuando las niñas vulneradas se convierten en adolescentes, pueden hacer esta captación porque saben, ¿verdad?, los grupos de delincuencia organizada que para personas menores de edad las sanciones a imponer por posibles hechos penales son menores a las de los adultos, ¿verdad? Tenemos que la Ley de Protección Integral contempla una sanción máxima de privación de libertad de 2 años para adolescentes comprendidos entre los 13 y los 14 años y de 6 años para adolescentes comprendidas entre los 15 y los 17 años. Entonces esto lo saben muy bien los grupos organizados que cometen delitos, ¿verdad? Entonces yo siento que es una instrumentalización la que ocurre con estas adolescentes, porque pues están en un total estado de desprotección. Luego entran entonces a este sistema de justicia penal juvenil que en realidad pues hemos visto como pues el objetivo concreto, que sería pues la reinserción social familiar, no se cumple, ¿verdad? Porque realmente pues no existen programas fuertes y consistentes para pues asegurar o garantizar esta reinserción. Luego pues esta cadena sigue cuando las adolescentes se convierten en personas adultas, pues sigue ocurriendo esta instrumentalización y ya entran entonces al sistema penitenciario de adultas, ¿verdad? Y vemos que el problema sigue replicando también en el sistema penitenciario al ver pues una cantidad considerable de mujeres privadas de libertad, y que realmente no deberían estar ahí, porque se deben considerar obviamente otros métodos, otros medios para asegurar pues la investigación penal, ¿verdad? Vemos también en las cárceles o en los centros de privación de libertad para adultos y para adultas muchas madres con sus hijos que se encuentran privadas de libertad, ¿verdad? Y vemos cómo los pequeños pues están en una situación de total vulneración de sus derechos en los centros de privación de libertad, porque no existe ninguna entidad que se pueda o quiera hacerse responsable de estas personas. Por supuesto, estamos conscientes de que la prevención debe ser la solución. En ningún momento la solución podría ser el aumento, por ejemplo, de las sanciones privativas de libertad o la disminución de la edad para poder ser sujeto de un proceso de justicia penal juvenil, o disminuir, por ejemplo, la edad para la mayoría de edad. Eso en ningún momento vendría a resolver el problema, sino que se complicaría más. Por supuesto que la prevención es a lo que hay que apuntarle. Existe pues la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, quien está haciendo una buena labor, pero tiene muchas limitaciones. Existe una limitación terrible en esta Subsecretaría de Prevención, porque la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia establece que debe existir una unidad especializada de la Policía Nacional Civil para personas menores de edad, pero vemos cómo esta unidad, que es la DENA, la División Especializada en Niñez y Adolescencia, está muy debilitada y necesita un fortalecimiento contundente para poder llegar a todos los departamentos de la República y poder ejecutar acciones de prevención en escuelas y en diferentes centros educativos, ¿verdad?
Definitivamente vemos que un ejemplo muy idóneo de prevención es la sentencia que la jueza Verónica Galicia, que es una jueza de ejecución, de control y ejecución de sanciones de adolescentes en conflicto con la ley penal, ha podido emitir, en el que pues le ordena también al Ministerio de Gobernación ejecutar estas campañas de prevención. Actualmente se están haciendo los esfuerzos, pero se encuentran todas estas limitaciones, ¿verdad? La violencia en centros educativos es un tema muy complicado, ¿verdad? Estos centros educativos resultan siendo un lugar en donde los grupos organizados o los grupos delictivos pueden llegar a elegir a las personas a quien reclutar, ¿verdad? Es una cuestión muy sencilla porque no existe realmente el control por parte del Estado en cuanto a este tipo de reclutamientos. La Procuraduría de los Derechos Humanos el día de ayer emitió un comunicado en el que pues hace ver, ¿verdad?, que Guatemala ha adquirido compromisos de orden internacional en el momento de ratificar convenios internacionales en materia de derechos humanos. Aquí tenemos que hacer esta distinción, ¿verdad?, porque de acuerdo al bloque de constitucionalidad se establece que cuando un Estado adopta dentro de su legislación por medio de la ratificación algún convenio en materia de derechos humanos, estos convenios vienen de acuerdo al bloque de constitucionalidad a formar parte de la legislación nacional, pues con un rango de orden constitucional, ¿verdad?, al mismo nivel que la misma Constitución. Es decir, entonces, que las leyes ordinarias que se puedan promulgar no podrían venir a limitar derechos ya reconocidos de manera internacional de otros grupos vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces esa en sí es la postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos.